Hermanas, qué bueno verles aquí una vez más. Espero que hayan tenido un buen almuerzo. ¿Comieron bien? Espero que no demasiado bien, porque se me van a dormir esta tarde. Menos mal que tenemos solo una presentación esta tarde y no más. Y luego quiero animarles que continúen leyendo el sílabo cuando vayan a su hotel o el lugar donde se están quedando, porque hay mucho material en el sílabo que no vamos a poder cubrir. Vamos a continuar nuestro estudio en la página 40. Son 179 páginas en el sílabo. Vamos a empezar nuestro estudio en la página 40 y vamos a repasar algunos elementos que cubrimos esta mañana cuando estábamos por terminar la sesión. Estábamos hablando del gran sello oficial de los Estados Unidos de América y nos dimos cuenta que este sello tiene varios elementos en común con el estandarte de los romanos y tiene una conexión muy estrecha con el Imperio Romano. Ustedes notan que en el lado reverso del sello, es decir, en la parte de atrás del sello, tiene un ojo de la providencia y saliendo del ojo de la providencia hay unos rayos del sol. También tiene dos inscripciones en latín. Una inscripción dice Anuit Coeptis, que significa Él ha favorecido lo que hemos emprendido. Y la otra inscripción es Novus Ordo Seclorum, que se puede traducir Nuevo Orden Mundial. Es significativo que las inscripciones están en latín, el idioma del antiguo Imperio Romano, aun cuando ese es un idioma muerto en realidad. Luego vimos que hay una pirámide que tiene 13 niveles, que estaba incompleto, que significa que lo que emprendieron los fundadores todavía estaba inconcluso. El ojo de la providencia representa a Lucifer, quien está mirando lo que se está emprendiendo. Algunos piensan que es el ojo de Dios, pero en realidad es un símbolo masónico que representa el ojo de Lucifer. También nos dimos cuenta que aparece el año 1776 en números romanos, significativo nuevamente porque en la época de los fundadores se usaban números arábigos. Y luego el número 13 es predominante también en los dos lados del sello. El número 13 es un número que tiene vínculos ocultistas, según los que han estudiado el significado de los números. Ahora, no solamente el gran sello tiene símbolos que son afines a los símbolos que había en la Roma antigua, sino que también hay varias banderas que tenía los Estados Unidos en la época de las guerras de la independencia y posteriormente, que tienen también la misma idea del águila y del sol combinado con el águila. Mencionaba esta mañana que después de las guerras de independencia, la palabra ejército resultó desagradable y repugnante para el pueblo americano. Y por lo tanto decidieron llamar a los ejércitos con la palabra legiones, que es el mismo nombre que se le daban a los ejércitos de la Roma antigua. Es interesante también que el general Knox, uno de los generales que dirigió las guerras de independencia de los Estados Unidos, estableció la legión, que es el ejército de esa época, y sugirió que se hiciera una bandera de tamaño muy grande, es decir, tamaño de la vida real del águila, que se llamaría el estandarte de la legión. Este estandarte, ustedes tienen en la ilustración que yo repartí, contiene un águila de tamaño natural y era muy semejante al águila que se encontraba en los estandartes de las tropas o de las legiones romanas. Esto demuestra que el águila de los Estados Unidos se adquirió mayormente como resultado del estandarte que se encontraba entre las legiones romanas. Esa bandera nunca se fabricó, pero la idea la compartió el general Knox y la idea demuestra que había vínculos con el Imperio Romano antiguo.
Pero sí se fabricó una bandera semejante a esa en 1791, que se conoció como el estandarte de la Legión, y la bandera tenía una águila con las alas extendidas, la cabeza virada hacia la derecha, flechas en sus garras y los rayos del sol que refulgían de su cuerpo. Ustedes también tienen esa ilustración entre las que yo les repartí. No solamente por las banderas y por los sellos y por el idioma y por los números romanos se halla ese vínculo entre los Estados Unidos, los emblemas de los Estados Unidos y los emblemas de la Roma antigua, sino cuando uno va a Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, uno encuentra que la arquitectura en Washington es una arquitectura romana. Además de eso, la ciudad está llena de monumentos a sus próceres y a sus héroes. Cuando uno mira las inscripciones y las fechas, muchas de las inscripciones y fechas están en números romanos y en letras romanas. La Cámara Alta del Congreso se llama el Senado y sus representantes se llaman senadores. Esa es terminología que viene directamente de la Roma antigua. Es decir, debemos nosotros tomar en cuenta que la idea del águila y el sol la adquirió los Estados Unidos directamente de los emblemas que había en el estandarte del Imperio Romano. Ahora, al pie de la página 41 encontramos un detalle muy interesante, una silla especial que se preparó para la Convención Constitucional que se realizó en el año 1787. Ahora, quiero leerles una cita de Whitney Smith, un experto en el significado de las banderas, a donde él habla del significado del sol en las insignias de las naciones. En la página 314 de su libro, Flags o Banderas, explicó lo siguiente. En un gran número de países, el sol se asocia no tanto con la independencia, sino con las promesas que trae el amanecer de un nuevo día. Es decir, el sol significa que está amaneciendo un nuevo día, cuando se encuentra en los emblemas de las diferentes naciones. Esta idea de que el sol naciente representa el amanecer o nacimiento de una nueva era o de un nuevo orden, se puede discernir claramente en un comentario que hizo Benjamin Franklin en 1787 en la Convención Constitucional en Filadelfia, es donde se adoptó la Constitución de los Estados Unidos. Encontramos que George Washington, quien presidió la Convención Constitucional, se sentó en una silla que había sido preparada para la ocasión. Se conoce como la silla del sol naciente. Esa silla todavía está allá en Filadelfia. Ustedes pueden visitar el lugar donde se ratificó la Constitución de los Estados Unidos y ahí van a ver la silla con este emblema que voy a mencionar a continuación. En el espaldar de la silla se encuentra esculpido un hermoso sol, y ese sol ya es amarillo, pero ha perdido un poquito su lustre. Me imagino que era más brillante antes, pero todavía se ve un poquito amarillo ese sol. Cuando terminó la Convención Constitucional, Benjamin Franklin hizo un comentario muy significativo en cuanto a ese sol. Voy a leer lo que él dijo. A menudo he mirado ese sol detrás del presidente, que era Washington, sin poder determinar si el sol era naciente o poniente. Porque cuando uno lo mira, uno no sabe si el sol se está poniendo o si el sol se está levantando. Pero note lo que dice la última parte de su declaración. Pero ahora finalmente tengo la dicha de saber que es un sol naciente, que en la Convención Constitucional sencillamente significaba que los Estados Unidos estaba levantándose al poder, estaba amaneciendo en esta nación un nuevo día, como decía Whitney Smith en su libro. Ahora, Elena G. de White afirma claramente que al final de la historia
se dirá en los Estados Unidos que la imposición de una ley dominical, una ley del día del sol, traerá un nuevo día de paz y de prosperidad a la nación. Es interesante leer esa cita de la hermana White. Recuerden que el emblema del sol, según los expertos, significa el amanecer de un nuevo día. Todos sabemos lo que va a pasar con los Estados Unidos, como resultado de las múltiples abominaciones que se están practicando, entre las cuales está el matrimonio entre homosexuales, que va en contra del plan de Dios en la creación, y luego la ley dominical. La hermana White dice que los Estados Unidos se va a desprender de la justicia, se va a desprender de Dios. Y como resultado las cosas van a ir de mal en peor. Pero para tratar de traer a la nación otra vez al lugar donde estaba antes, con paz y con prosperidad, con la idea de tener un nuevo día, el amanecer de un nuevo día, se va a imponer una ley dominical pensando que eso va a traer prosperidad de nuevo. Note lo que dijo la hermana White o escribió en El Conflicto de los Siglos, página 576. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban el pueblo y alejan, ¿qué cosa? Alejan la prosperidad temporal. Es decir, para recuperar un nuevo día, para regresar a lo que fue la nación en su origen, es necesario imponer por ley el día del sol como el día de reposo nacional. Ahora, alguno podría objetar y decir, si vinculamos el águila de los Estados Unidos con el águila de Roma, ¿no tendríamos también que vincular el león de Babilonia con el león de Inglaterra? ¿O el oso de Medo-Persia con el oso de Rusia? ¿O el dragón chino con el dragón romano? La respuesta a esta pregunta es que no, por dos razones. Número uno, Inglaterra, Rusia y China no han profesado haber adquirido sus símbolos nacionales de Babilonia, Medo-Persia y Roma. Es decir, no hay ninguna conexión histórica entre el león de Inglaterra y el león de Babilonia. No hay ninguna conexión histórica entre el oso de Rusia y el oso de Medo-Persia. No hay ninguna conexión histórica entre el dragón de la China y el dragón que encontramos en Apocalipsis el capítulo 12, que representa a Roma. En segundo lugar, Mateo 24 tiene una doble aplicación. Si la abominación asoladora, escuchen bien, se relacionaba con Roma, el águila y el sol, en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, entonces el cumplimiento final tiene que tener también una relación con Roma, con el águila y ¿con qué? Y con el sol, porque Mateo 24 tiene una doble aplicación. Ahora vamos a estudiar algo muy interesante, y es que hay una conexión entre la antigua Babilonia de Nabucodonosor y la Babilonia final que se menciona en el libro de Apocalipsis. Hay una conexión continuada desde la Babilonia antigua hasta la Babilonia moderna. Vamos a examinar esto ahora al pie de la página 42. Al examinar las Escrituras, claramente la abominación asoladora de Mateo 24:15 tiene un doble cumplimiento. Uno histórico, como hemos visto en la destrucción de Jerusalén, y el otro durante los 1260 años y al final de la historia, cuando los Estados Unidos se una con el papado. Y algunos de ustedes estarán diciendo, pastor, entonces usted está diciendo que Mateo 24 tiene una triple aplicación, porque si se aplica a la destrucción de Jerusalén, se aplica a los 1260 años y se aplica al tiempo del fin, entonces tendría una triple aplicación. Pero vamos a encontrar que no es así, porque en realidad la crisis final es una continuación de lo que sucedió durante los 1260 años.
Lo que pasa es que cuando terminaron los 1260 años, se suspendió el poder del papado y hemos tenido una época de paz. Pero la herida mortal del papado será sanada, según dice la Biblia, y luego el papado se va a comportar en el futuro como se comportó en el pasado. Es decir, va a ser lo mismo en el futuro que lo que hizo durante los 1260 años. Ahora, vamos a continuar aquí. Un examen cuidadoso de Daniel 11:31, Daniel 12:11 y Apocalipsis 11:1 y 2 confirma sin lugar a dudas que la expresión abominación asoladora se refiere a la nefasta obra de Roma papal durante los 1260 años. No tenemos tiempo de estudiar esas profecías, pero esas profecías mencionan los 1260 años. Es decir, el papado durante ese tiempo colocó la abominación asoladora. Pero quiero que noten el siguiente párrafo que es muy importante. Esta nefasta obra continuará al final de la historia cuando el papado resucite de su herida mortal. Ahora viene un párrafo muy importante, voy a tomar tiempo para explicarlo porque es de vital importancia. En Apocalipsis 17, 4 y 5 se menciona la ramera papal como llena de ¿qué? Llena de abominaciones. Y luego en Apocalipsis 17, 16, en el mismo capítulo, se describe el momento en que los reyes de la tierra dejarán a la ramera asolada. ¿Ven las dos palabras claves? Las dos palabras claves que ya estudiamos. Se encuentra en primer lugar, la ramera practica abominaciones y luego dice que va a llegar el momento en que los reyes de la tierra la van a dejar ¿qué? La van a dejar asolada. Abominación del asolamiento que hemos visto en la profecía de Mateo, el capítulo 24. La palabra griega abominaciones, que se usa en Apocalipsis 17, 4 y 5, se halla también en Mateo 24, 15 y Marcos 13, 14. Es la mismita palabra, abominaciones. Ahora, quiero que noten también que la palabra asolada, que la ramera quedará asolada, es la misma palabra que se usa en Mateo 24, 15 y Marcos 13, 14, a donde habla del asolamiento. Es decir, que el cumplimiento final de lo que encontramos en Marcos 13 y Mateo 24 es cuando la ramera practique sus abominaciones y finalmente será asolada. La abominación del asolamiento, por así decirlo. Ahora, es un hecho histórico muy bien documentado que la Roma papal recibió su poder, su trono y gran autoridad de Roma pagana por intermedio de la iglesia de Pérgamo. Es decir, el puente entre Roma pagana y Roma papal es Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la iglesia de Constantino. Ustedes saben que Constantino fue el que hizo la transición del imperio romano pagano y Constantino introdujo muchas de las ideas del paganismo al papado. Es el puente, en otras palabras, entre Roma pagana y Roma papal. Y que además Roma papal recibió su día de reposo ¿de quién? De parte de Roma pagana en los días de Constantino. Hasta el día de hoy, el papado católico romano toma como su insignia o señal de autoridad el venerable Día del Sol. Y les leo una cita de C.F. Thomas, el canciller de un cardenal de la Iglesia Católica, el cardenal Jaime Gibbons, donde él dice, en cuanto al cambio del sábado, desde luego que la Iglesia Católica declara que el cambio fue acto suyo. Y el acto, es decir, el acto de cambiar el día, es una marca de su poder eclesiástico y de su autoridad en asuntos religiosos. Así que, ¿cuál es la marca o señal de autoridad que tiene el papado? El domingo. ¿De dónde adquirió el día del sol el papado? Lo adquirió de Roma pagana. Ahora, vamos a nuestra siguiente sección.
continúa la cadena, el vínculo entre el papado y el protestantismo apóstata. El protestantismo apóstata, que son las hijas de la ramera o la imagen de la ramera, heredó del papado esta apostasía del día del sol. Es decir, el protestantismo en el siglo XVI no fue capaz de despojarse del domingo como día de reposo, porque dijeron, está demasiado arraigado, no vamos a poder cambiar la mentalidad de la gente para que todo el mundo guarde el sábado. Es imposible porque el domingo está demasiado arraigado. Así que los protestantes recibieron el domingo de parte del papado, de parte de la autoridad de la madre ramera. Pero la profecía nos indica que el protestantismo apóstata no solo acepta la autoridad de la madre ramera al guardar el domingo, sino que también impondrá bajo el peso de la ley y al mundo entero esta marca de la autoridad de la madre, que se conoce como la marca de la bestia. Por medio de la ayuda de los Estados Unidos de América, la nación que tiene el águila y el sol en su estandarte, por así decirlo, el papado establecerá la abominación asoladora en el terreno sagrado de la iglesia, a donde no debería estar, y rodeará, por así decirlo, a todo el mundo, como sucedió en la época de la Jerusalén literal. Entonces los Estados Unidos, por medio de su sello oficial del águila sol o el gran sello que certifica todos los actos oficiales del gobierno federal, decretará la observancia del Día del Sol bajo la amenaza de penalidades civiles. Al ver esta señal de apostasía, al igual que los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén, los sellados de Dios que observan el sábado huirán, y luego la apostasía nacional, que es la abominación, de los Estados Unidos llevará a la ruina nacional, que es la que, la desolación. ¿Ven? Abominación que causa desolación. Esta abominación asoladora, levantada por los Estados Unidos al reflejar el error católico de la santificación del día del sol, causará al fin la destrucción del mundo, simbolizada por el sitio y la destrucción de Jerusalén por los romanos. En este sentido es muy significativo, ya que Mateo tiene una doble aplicación, Mateo 24, que Jesús dijo, porque donde quiera estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán, ¿qué cosa? Las águilas. ¿Hubo águilas relacionadas con con la destrucción de Jerusalén en el año 70, sí o no? ¿Cómo no? ¿Hubo águilas en relación con la destrucción de Jerusalén en los días de Nabucodonosor? Sí. ¿Estará de alguna manera involucrada el águila en la apostasía final, la abominación asoladora al final? Sí. A través del águila de la nación que iba a imponer el día del sol como día de reposo. Es la nación representada por el águila que causará la destrucción final del mundo. Lo que parecerá ser la esperanza y salvación del mundo resultará ser la causa de su destrucción. Elena White vio esta conexión entre los ejércitos romanos y lo que sucederá con los Estados Unidos, porque alguno pensará, bueno, está muy interesante el paralelo, pero sí habrá alguna relación entre el sol en el estandarte de los romanos, donde le rindieron adoración, y el día del sol al final de la historia. ¿Será que hay alguna relación entre esos dos y el águila de Roma y el águila de los Estados Unidos? La hermana White lo captó. Vamos a ver dos citas de la hermana White. Dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 426 y 427. Sí, fíjense la comparación que hace la hermana White. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se desvinculará completamente de la justicia. ¿Qué es lo que va a causar que los Estados Unidos se desvincule completamente de la justicia? La imposición del día del papado. ¿Se están dando cuenta aquí? Es decir, esto viene de Roma pagana a Pérgamo, los días de Constantino,
se pasa a la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, la iglesia papal. La iglesia papal se lo traspasa a quienes, a los protestantes en el siglo XVI, y eso se transporta, vamos a ver, a través de los puritanos a los Estados Unidos de América, y se conserva hasta el tiempo cuando se aprueba la Constitución de los Estados Unidos. Sigue diciendo la sierva del Señor: cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Y luego noten el siguiente párrafo. Como el acercamiento de los ejércitos romanos, fíjese a dónde va la hermana White para explicar esto que va a pasar en el tiempo del fin. ¿A dónde regresa? A Roma, a la destrucción de Jerusalén. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente ¿qué? Destrucción de Jerusalén, que es la desolación. Esta apostasía, la apostasía tiene que ver con la observancia del día del sol. Esta apostasía, dice ella, podrá ser para nosotros una ¿qué? ¿Recuerdan cuál fue la señal cuando Jerusalén iba a ser destruida? Los estandartes romanos con un águila y un ¿qué? Y un sol. Interesante. La hermana White dice aquí que lo que va a ser la señal es nuevamente el día del sol. Sigue diciendo, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Y luego quiero que noten el siguiente paso que menciona la hermana White. ¿Han notado ustedes en Mateo el capítulo 24 que inmediatamente después de la abominación asoladora dice, luego viene el tiempo de angustia cual nunca se ha visto? En Mateo 24 viene la abominación asoladora y luego entonces viene la tribulación, la gran tribulación. Ahora fíjense el siguiente paso que menciona la hermana White. Dice lo siguiente: los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia, ¿de quién? De Jacob. ¿Está presentando la hermana White el mismo orden? ¿Cómo no? Sigue diciendo, ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos. Y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Según la hermana White, ¿hay alguna conexión entre los estandartes romanos que tenían un águila y sol y lo que va a ser los Estados Unidos? Claramente que sí. Ahora, la segunda cita se encuentra en el tomo 5 de los Testimonios, página 439. Y aquí es explícita la conexión. Dice, no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Ahora viene la comparación. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Están viendo el paralelo?
La hermana White claramente vio una relación estrecha entre los estandartes romanos que tenían un águila y un sol y adoraron al sol, y los Estados Unidos cuyo emblema es el águila, y la imposición del domingo como el día del sol. Notemos otras 3 citas de la hermana White sobre este tiempo. Eventos de los últimos días, páginas 136 y 137. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido. Yo creo que eso es verdad, porque todo el mundo quiere venir para acá. Bueno, no todo el mundo, pero mucha gente quiere venirse para acá. Ahora escuchen, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Esa es la abominación. Y luego, si ustedes siguen leyendo esa cita, dice que la apostasía nacional será seguida por la ruina nacional. Esa es la asolación. En el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 988, encontramos una idea similar. La hermana White repite esto muchas veces en sus escritos. Dice, cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país. Y la apostasía nacional, ¿qué es lo que lleva a la apostasía nacional? ¿La imposición de qué? Del día del sol. Dice la apostasía nacional, a la apostasía nacional seguirá ¿qué cosa? La ruina de la nación. La abominación que lleva al asolamiento. Es decir, la abominación asoladora al final de la historia es la ley dominical. Noten esta cita muy poderosa de la revista Signs of the Times, junio 12, 1893. Cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo, para que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias, la tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo. Cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, este es el acto nacional, es una ley dominical nacional, por medio de sus legisladores, repudie los principios del protestantismo y apoye la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios. ¿Hay alguna conexión entre los Estados Unidos y Roma papal en lo que respecta al día de reposo? Claro que sí. Entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado por un acto nacional. ¿Qué es un acto nacional? Es una ley del Congreso de los Estados Unidos. Dice, por un acto nacional impondrán la observancia del falso sábado y le darán vida y vigor. ¿Por qué habría que darle al papado vida y vigor? Porque el papado tiene una ¿qué? Tiene una herida mortal. Así que dice, por un acto nacional impondrán la observancia del falso sábado y le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma y así revivirán. Noten otra vez la idea del sanamiento de la herida. Revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces será tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad. Así que vamos a repasar la cadena de cómo el día del sol va desde la Babilonia antigua hasta los Estados Unidos, las hijas de la ramera en el tiempo del fin. Aquí tenemos un resumen de esto. En Babilonia había un grupo de personas que se conocían como los magos, eran los líderes religiosos de Babilonia. Cuando el rey Darío conquistó la ciudad de Babilonia, sabemos que la historia nos dice que estos magos de Babilonia
fueron expulsados de Babilonia y fueron a parar a Pérgamo, en Asia Menor. Luego sabemos que en el año 520, Darío I, que no es el mismo Darío que conquistó la ciudad de Jerusalén, nuevamente tomó a estos individuos, el remanente de los magos que adoraban al dios Sol, y los expulsó y fueron otra vez a parar a Pérgamo. Y en el año 483 lo mismo sucedió con el rey Jerjes. Nuevamente habían algunos de estos magos que tenían la religión babilonia y fueron expulsados a Pérgamo, llevando allí sus ideas religiosas politeístas. Yo no sé si ustedes están al tanto, pero Ciro y Darío no eran politeístas. Ellos eran monoteístas. Ellos creían en un Dios verdadero, mientras que estos sacerdotes, estos magos, eran politeístas, adoraban al dios Sol Marduk y por lo tanto fueron expulsados en varias etapas a lo que fue la Babilonia antigua, la Babilonia del rey Nabucodonosor, que había establecido Nabucodonosor. Y luego fueron a parar a Asia Menor, a Pérgamo. Ahora, como ya hemos visto, en una campaña militar en Asia Menor, en el año 63, el general Pompeyo adoptó al dios Mitra como el dios de las legiones romanas. Y lo interesante es que el dios Mitra era un dios que se encontraba en Pérgamo, en Asia Menor. En realidad era el dios que en el cual creían los sacerdotes, estos paganos que fueron expulsados de la Babilonia antigua. Es decir, que a través de Pérgamo, en el Antiguo Testamento, la apostasía de la antigua Babilonia de adorar al dios Sol fue transferido a la Babilonia de Roma, por así decirlo. Luego, en la primera parte del siglo II, los padres eclesiásticos comenzaron a celebrar el domingo en honor a la resurrección de Jesús, sin ningún apoyo bíblico. Luego, en el siglo IV, Constantino, quien adoraba al sol bajo el nombre Deus Sol Invictus, fusionó la adoración al dios Sol con la observancia del domingo en honor a la resurrección de Jesús. El emperador adoraba al dios Sol y los cristianos adoraban en el día del sol. Siendo un político sagaz y oportunista, fusionó las dos ideas a fin de unir el imperio romano. En marzo del año 321, como nosotros sabemos, Constantino emitió la primera ley dominical. Y aunque esta era una ley civil, es decir, era una ley no religiosa, en poco tiempo la iglesia tomó esa ley y la convirtió en una ley religiosa en el concilio de la Odisea en el año 336. La Roma papal luego entonces tomó la observancia del día del sol en la época de Constantino, lo tomó como su día de reposo. La Roma papal nos dice que la observancia del domingo como día de reposo es acto suyo. Ahora, una cosa interesante, si ustedes visitan el Museo del Vaticano, por ejemplo, una cosa que les va a impactar es ver la cantidad de soles que hay allí en ese Museo del Vaticano. Hay soles en todas partes. Hay soles en los templos, en las catedrales, en las obras de arte, en las imágenes, en los cálices, soles y soles y soles por todas partes. Eso viene directamente del paganismo de Roma imperial. Ahora, ¿qué sucedió? El papado implementó el falso día de reposo. Daniel 7:25 dice que pensó que podía cambiar la ley de Dios. En el siglo XVI nacieron de la Roma papal las sectas protestantes y no pudieron despojarse completamente de todas las herejías de Roma papal. Por ejemplo, siguieron creyendo que el alma del hombre es inmortal, siguieron creyendo que el domingo es el día de reposo. Es decir, que Roma papal le entregó al protestantismo
ese legado del día apóstata, el día domingo, como el día de reposo. Así es que a través de los protestantes que vinieron de Europa, los puritanos que vinieron acá, ustedes saben que se celebra Thanksgiving para recordar el tiempo cuando vinieron los puritanos, ellos eran firmes observadores del domingo. De esa manera la observancia del domingo se transfirió del protestantismo en Europa al protestantismo en los Estados Unidos. Y en la época colonial había leyes dominicales estrictas. En 3 de las 13 colonias, si una persona no iba a la iglesia el domingo, se le multaba o se le encarcelaba, se le confiscaban sus bienes, y por lo menos en 3 de las colonias había un decreto de muerte contra los que no asistieran a la iglesia los domingos. Había leyes dominicales estrictas en la América colonial del año 1620 hasta el tiempo que se ratificó la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, se había transportado el domingo como día de reposo de Europa a la América colonial y se estaba implementando estrictamente. Así es que la observancia del domingo se transmitió de la antigua Babilonia a Pérgamo, a Roma pagana, a través de Roma pagana a la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Constantino, y luego de allí se transfirió a la iglesia católica romana. De allí se transfirió a las sectas protestantes que nacieron del papado, y entonces cuando los puritanos vinieron a los Estados Unidos, trajeron ese día de reposo a América. Es decir, en una cadena continuada se transfirió el domingo como día de reposo desde la Babilonia antigua hasta los Estados Unidos de América, a donde nosotros vivimos hoy. Y por eso es más que interesante que a Roma se le denomina Babilonia. Pedro se refirió a Roma como Babilonia, porque Roma heredó la religión de Babilonia. Según Apocalipsis 13:11 y el espíritu de profecía, los Estados Unidos repudiará su constitución y volverá a obligar a los ciudadanos a observar el domingo como ocurría en la época de la colonia. Algunos afirmarán que esto no es posible, pero hay señales que indican que así será. En la próxima lección ustedes pueden leer la evidencia. Los Estados Unidos, según la profecía, recibirá el apoyo del papado e impondrá el domingo por ley. Así es que hará una imagen de la primera bestia e impondrá su marca. Este proceso se contempla en Apocalipsis 13, el versículo 3 y el versículo 11. El dragón, quien adquirió el día del sol de Babilonia por intermedio de Pérgamo, le dio su trono, poder y autoridad a la bestia por medio de la iglesia de Pérgamo. Y luego el falso profeta actuará por autoridad de la bestia, haciendo una imagen de ella. La ley dominical será sellada con el gran sello de los Estados Unidos que adquirió de Roma y que contiene un águila y un sol. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Ahora, algunos se preguntarán, Pastor Bor, ¿es lo mismo adorar el sol que adorar en el día del sol? En principio, mis hermanos y hermanas, es lo mismo, en principio. A menudo le pregunto a la gente, ¿quién creó el sol? La respuesta es inmediata, Dios creó el sol. Luego hago una segunda pregunta, ¿creó Dios el sol como objeto de adoración? Y la respuesta inmediata es, no, no creó el sol como objeto de adoración. Y luego les hago una tercera pregunta. ¿Qué sucede si usted convierte el sol en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Inmediatamente viene la respuesta, esto sería ¿qué? Idolatría. Y luego hago otra serie de 3 preguntas. ¿Quién creó el primer día de la semana? La respuesta viene inmediatamente, Dios, porque Dios creó el tiempo de cada día. Luego hago una segunda pregunta. ¿Creó Dios el primer día de la semana como día de adoración? La respuesta inmediata es no, Dios no creó el
el primer día de la semana como día de adoración. Y luego entonces hago una tercera pregunta. ¿Qué sucede si usted convierte el primer día de la semana en un día de adoración cuando Dios no lo hizo como día de adoración? La respuesta tendría que ser ¿qué cosa? Eso sería idolatría. No importa si es un objeto o si es un día. Cualquier cosa que el hombre haga para la adoración, que Dios no creó para la adoración, es ¿qué cosa? Idolatría. Así que no importa si se adora al sol o si se adora en el día del sol, el principio es el mismo. Se está siguiendo tradiciones humanas, el hombre está creando algo para la adoración que Dios no creó para la adoración. Ahora, en el libro de Apocalipsis se presenta la misma secuencia de eventos que nosotros encontramos en Mateo 24, en términos generales. En el libro de Apocalipsis, ¿cuántos grupos va a haber al final de la historia, al puro final de la historia? Va a haber 2 grupos. ¿Cómo se identifica uno de esos grupos? ¿Qué tendrá en la frente? El sello de Dios. El otro grupo, ¿qué tendrá en la frente o en la mano derecha? Tendrá la marca de la bestia. Cuando todas las personas hayan escogido o el sello de Dios o la marca de la bestia, el próximo evento, ¿qué va a ser? El cierre de la puerta de la gracia. Y luego, ¿qué viene después de cerrarse la puerta de la gracia? Ustedes lo tienen en su sílabo. ¿Qué sucede? La gran tribulación. Y luego, cuando termina la tribulación, en Mateo 24, ¿qué es lo que viene cuando termina la tribulación? Después de la tribulación de aquellos días, hay señales en el sol, la luna y las estrellas, y Cristo regresa. Yo pregunto, ¿en Apocalipsis tenemos nosotros la misma secuencia que lo que tenemos en Mateo 24? Sí. Tenemos el sello de Dios o marca la bestia, divide a toda la raza humana en 2 grupos. Se cierra la puerta de la gracia, luego viene el tiempo de angustia y la segunda venida de Jesús. Ese es el mismo orden en Apocalipsis y también en Mateo el capítulo 24. Ahora, nosotros notamos en Mateo 24:20 que los que estaban en la ciudad que escaparon, ¿qué día guardaban? Guardaban el sábado como día de reposo. ¿Qué día creen ustedes que van a guardar aquellos que huyen al final de la historia? Pues tiene que ser también el sábado como día de reposo. Estados Unidos, así como el Israel antiguo, fue escogido por la providencia divina para cumplir la misión de proteger y esparcir la verdad en todo el mundo. Esta nación no es cualquier nación. Dios la escogió específicamente como un lugar de refugio a donde se pudiera predicar con libertad el mensaje final de Dios, para proteger la verdad de Dios, con plena libertad civil y libertad religiosa. Este país ha tenido un impacto mundial que ha llevado la predicación del Evangelio a toda nación del planeta. Tiene una constitución que garantiza la libertad civil y la libertad religiosa para cumplir libremente su misión. Pero cuando esta nación repudia su constitución y cometa la peor abominación de la historia, que es imponer la observancia del día del sol, como en los días de Ezequiel estaban adorando, ¿qué cosa? El sol, que era el clímax o la cúspide de todas las abominaciones. Entonces Dios registrará en los libros del cielo apostasía nacional, que será seguida por la ruina nacional. Ahora es interesante notar que después de la abominación asoladora, en Mateo 24:17, dice que los fieles iban a huir la ciudad de Jerusalén. ¿Qué va a suceder cuando se imponga la abominación asoladora en los Estados Unidos? ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios? El pueblo de Dios también va a tener que huir. Ahora, en Mateo dice, huyan a los montes de Judea. Los que están en Judea, huyan a los montes. Y algunas personas podrían decir, ve, esto se aplica solamente a los judíos literales, porque dice que los que están en Judea huyan a los montes. Nosotros hoy en día no vivimos en Judea. Por eso es importante tomar en cuenta que hay más que un solo relato de las señales del fin.
Si comparamos el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17 y el versículo 31 y 32, encontramos que lo que Mateo aplica a los que viven en Judea, en Lucas 17, se aplica a lo que deben hacer los seguidores de Jesús en todas partes del mundo. En Lucas 17, 31 y 32, dice, en aquel día, y está hablando de la segunda venida porque menciona los días de Noé, menciona los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. ¿Encontramos eso en Mateo? Está en Mateo, pero ahí dice en Judea. Aquí está hablando de qué cosa, del mundo. Es decir, Mateo 24 tiene una doble aplicación. Y luego en el versículo 32 dice, acordaos de qué, de la mujer de Lot. ¿Cuál fue el problema con la mujer de Lot? El problema con la mujer de Lot es que ella salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella. Y se convirtió en una columna de sal, según la Biblia. Ahora, quiero leerles una última cita en esta lección sobre lo que va a pasar cuando el pueblo de Dios huya. Hermanos y hermanas, nosotros no nos imaginamos cómo va a ser el tiempo de angustia. Nosotros podemos pensar que va a ser lo peor, pero va a ser aún peor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Leímos en cuanto a lo que sucedió con Jerusalén, vino la abominación asoladora, el pueblo de Dios vio la señal, huyeron, y luego entonces los romanos volvieron y circularon la ciudad y ya no había escape, se había realizado la separación. Y entonces nos dimos cuenta que en la ciudad había hambre, había pestilencia y había alborotos, insurrecciones, etcétera. Padres entregaban a los hijos, hijos a los padres, amigos traicionaban a amigos. Es decir, no había seguridad en ninguna parte. Las madres se comían a sus hijos, según vimos. Hermanos y hermanas, eso se va a intensificar. Eso va a ser a nivel mundial y va a ser peor. Fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía sobre el tiempo de angustia que viene después de la abominación asoladora. Conflicto de los siglos, página 600. Cuando Él abandone el santuario, ese es el momento del cierre de la gracia, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Y ahora fíjense lo que va a pasar cuando Dios retira su espíritu, cuando Jesús deja de interceder. Nada refrena ya a los malos. Y Satanás tiene control completo sobre los impenitentes empedernidos. ¿Pueden ustedes imaginarse un planeta a donde Satanás tiene total control sobre los impenitentes? No los justos, sobre los impenitentes. Sigue diciendo la sierva del Señor, el mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado cumplir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. ¿Es eso lo que menciona Mateo después de la abominación asoladora? El pueblo de Dios huye y ahora viene la gran tribulación que nunca se ha visto jamás. Es exactamente lo que dice Mateo 24. Elena White está comentando sobre lo que va a suceder después que se hayan dividido los dos grupos. Y luego entonces sigue diciendo la sierva del Señor, como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Y ahora fíjense la última parte de la cita. El mundo entero, ¿cuánto? El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser peor
que lo que pasó con la ciudad de Jerusalén. Pero la sierva del Señor dice que será una ruina más espantosa que la que cayó sobre Jerusalén, y dice que sucederá en el mundo entero. Ahora, hay un punto con el cual quiero terminar. Algunos me acusan a mí y a otros cuando hablamos de la gran tribulación y lo terrible que va a ser. Dice eso es para asustar a la gente. Mis hermanos y hermanas, esto no es para asustar a la gente, es para que nosotros nos preparemos para pasar por ese periodo. Porque va a ser el periodo más terrible en la historia del planeta Tierra. Y son los que tienen una conexión vital con Jesús a través de la oración, a través del estudio de la Biblia y el testimonio de su vida, van a poder pasar victoriosamente por ese periodo. Y permítame mencionar que en ese tiempo de angustia, Cristo no va a interceder por los pecados, pero Cristo sí va a estar aquí para proteger a sus hijos. Porque si Jesús no estuviera aquí, nadie sobreviviría. Satanás aniquilaría a todos. Lo que va a suceder es lo que pasó en los días de Job. Job perdió todo apoyo humano. No le quedó nada sino la vida. Perdió sus posesiones, perdió sus hijos, perdió el apoyo de su esposa, sus amigos se volcaron en contra de él, perdió sus criados y sus siervos, perdió todo lo que tenía. Quedó en la calle, por así decirlo, como la viuda de la parábola que contó Jesús. Y sin embargo, Job había desarrollado una experiencia fuerte con su Señor en tiempos de prosperidad. Amén. Y por lo tanto, Job dijo, aunque me matare, aún confiaré en Él. Dijo, yo sé que mi Redentor vive. Dice, cuando pase del horno, dice, saldré como oro afinado en el fuego. Job no se soltó de la mano de Dios. Estaba preparado para esa crisis. La pregunta clave es si nosotros estamos preparados para afrontar esa crisis, cual nunca se ha visto en la historia de nuestro planeta. Espero que lo que hemos estudiado sea de beneficio para nosotros. La historia se va a repetir. Lo que pasó con Jerusalén va a suceder de nuevo a nivel mundial. El estandarte romano que tenía el águila y el sol será repetido espiritualmente en los Estados Unidos, en un país que tiene como emblema el águila, que impondrá el día del sol. Y como en el pasado el pueblo de Dios fiel huyó, el pueblo de Dios huirá. Vendrá el tiempo de angustia, pero el pueblo de Dios será libertado, todos los que se hayan escritos en el libro.